Hola, qué gusto tenerles acá en Rumbo al Podio. Mi nombre es Sebastián Sánchez y estoy acompañado por mi compañero Steve. En este espacio celebramos el movimiento, la inclusión y la pasión por el deporte. Hoy tenemos la historia que inspira de Melissa Calvo. Melissa Calvo es una paratleta olímpica costarricense que compite en la categoría T13. Participó en el Mundial de Atletismo del 2023, 2024 y 2025. También asistió a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y fue ganadora de la medalla de plata en los Parapanamericanos de 2023 en Santiago y también participó en Lima 2019. Bueno, qué gusto tenerla acá, Melissa. Para empezar, ¿quién es Melissa? Hay, hay diferentes representaciones o como me conocen. Bueno, yo además de ser atleta, también soy estudiante, vivo en Alajuela. Bueno, estudio educación matemática, me apasiona la matemática, me apasiona enseñarla. Ya voy terminando mi cuarto año, entonces me faltaría uno más y la tesis para sacar licenciatura. Y bueno, como vos dijiste, también soy atleta. El deporte es gran parte de mi vida. Realmente en estos últimos años he estado priorizando el deporte antes del estudio. Entonces, por eso voy un poquito más lento con mi carrera, pero algún día espero salir. Y Melissa es una paratleta. ¿Puede contarnos un poco de cuál es su discapacidad para participar en este deporte? Bueno, el paratletismo es parte del deporte, bueno, es un deporte o una disciplina de muchas disciplinas del paradeportes o deportes paralímpicos. Esto es deportes adaptados de nivel convencional. Entonces yo practico atletismo nada más que adaptado para personas con discapacidad y por eso se le dice para atletismo. En mi caso, mi discapacidad es visual, categoría T13, como vos dijiste, eso quiere decir baja visión. Significa que no estoy completamente ciega, pero tampoco veo bien. Entonces, eso me pone en desventaja o limitación contra personas convencionales o que no tienen algún tipo de discapacidad visual al momento de competir. Entonces, por eso podemos entrar en esta categoría y poder competir a nivel paralímpico. ¿Y cómo describirías tu vida antes y después del deporte? Bueno, mi vida siempre ha tenido como deporte, siempre he sido caracterizada y conocida por tener una personalidad muy enérgica, muy hiperactiva, dirían. Entonces yo siempre andaba queriendo hacer algún tipo de deporte, me gustaba mucho jugar fútbol, así como en el barrio. Me gustaba mucho, casi como correr, hacer carrerillas cuando estaba más chiquilla. En el barrio también, ahí cuando jugábamos. Mi sueño cuando estaba pequeña era practicar gimnasia. Es algo que a mí me encantaba, había películas de eso y me apasionaba mucho, pero nunca se pudo dar porque la gimnasia es muy cara y pues no tenía la posibilidad económica. Cuando tenía 13 años, ya grande, empecé en el deporte del atletismo, pero lo empecé a nivel convencional, a pesar de que mi discapacidad siempre ha estado desde que nací, no había entrado a nivel paralímpico. Y al inicio no era tan disciplinada, sí le ponía más esfuerzo a mis estudios, como estaba en el colegio, pues los horarios son un poco menos accesibles, ir de 7 de la mañana a 6 de la tarde prácticamente. Quitaba mucho espacio y mucho tiempo para entrenar, pero apenas logré salir del colegio y entrar a la universidad, empecé a priorizar más el tiempo y acomodar mis horarios para poder entrenar más. Y ya después de eso fue cuando ya en el 2019 entré al paradeportes. ¿Y qué fue lo que la llevó a convertirte en paratleta? No sé si fue una persona que la impulsó o fue solamente ese gusto por el deporte que ya nos contás que tenías. Bueno, como te dije, empecé a los 13 años en el atletismo, pero fue por simplemente al inicio hacer deporte.
como para mantenerme y ser una persona más saludable, mi mamá me obligó a entrar porque yo era una persona muy vaga, me encantaba dormir, no me gustaba y todavía no me gusta estar como debajo del sol, no me gustaba ni me gusta andar sudado, pero cuando estoy entrenando o compitiendo es otra cosa diferente, ¿ah? Porque para eso estoy ahí. Pero al inicio no me gustaba, entonces como que pensar y salir a correr horas para poder sudarme y que me pegara el sol no era como mi ideal en ese momento. Pero mi mamá como empezó a llevar a mi hermana menor, porque a ella sí le gustaba al inicio, entonces me empezó ya a jalar a mí de manera obligatoria. Y ya luego, como yo siempre he sido muy competitiva, me gustó y empecé a conocer gente, entonces me gustaba ir, socializar y además de eso, estar competitivamente ahí en ese despeje también del colegio. Y ya para del 2013 a 2018 estaba nada más a nivel convencional. Llegué a ganar varias medallas también contra convencionales y una medalla de bronce en Juegos Nacionales. Y ya en el 2019, como te dije, empecé en Paradeportes. Eso fue porque tenía un entrenador que él era guía de un atleta ciego en ese momento. Él entrenaba al atleta y era guía de él. Entonces ya él conocía de ese caso y cada vez que cambiaban un entrenador donde yo estaba en el equipo de Belén, que lo cambiaban prácticamente cada año, entonces yo, como yo sabía que no veía muy bien, tenía que decir al entrenador, vea, si usted me ve como medio perdida ahí, que me paso de carril o algo por el estilo, o si ya se hace muy tarde y muy oscuro, no va a poder entrenar porque no veo. Entonces yo les explicaba todo, les explicaba mis enfermedades, mi condición, todo, pensando que era algo más convencional, porque yo llegué a pensar que tenía una discapacidad visual o llegué como a sentarlo hasta que tenía 16 años. O sea, los primeros 16 años de mi vida crecí como si fuera una persona convencional, nada más que ocupaba lentes, como cualquiera de persona con miopía o astigmatismo, nada más que un poquito más severo y ya, pero no era así. Tenía cosas más graves, pero por falta de información o algo así, no llegamos como a caer en cuenta eso hasta que tenía como 16 y 2 años después conocí a ese, no, ese mismo año conocí a ese entrenador, entonces ya yo le expliqué y él como que vio el caso, le explicó a las personas de la Federación para Deportes y ellos dijeron, bueno, sí, podría funcionar, ya hace deporte, cosa que cuesta mucho que una persona con discapacidad haga deporte antes de adquirir la discapacidad o desde tiempo antes. Entonces yo ya estaba como bastante acostumbrada a ese deporte en ese momento. Entonces nada más hacer la transición a Paralímpico no era nada. Entonces ahí fue como un proceso de casi un año para poder ya consolidarme y poder competir a nivel de paradeportes. Y con el tema de la U, que imagino que estás a tope, Sí. ¿cómo haces con los entrenamientos? ¿Cada cuánto vas a entrenar? Bueno, como les mencioné al inicio, actualmente estoy priorizando mi deporte antes de mis estudios y les explico el por qué. Bueno, el deporte no va a estar siempre, va a llegar una edad en la que el cuerpo ya no va a dar, va a decir, señor, ya. En cambio, el estudio va a estar ahí, voy a poder estudiar poquito a poquito. El deporte me da muchas oportunidades y realmente es algo que me apasiona mucho, entonces si yo quiero realmente rendir en mi deporte, tengo que ser bastante disciplinada y si también quiero rendir en mis estudios, también. Entonces, al inicio, yo empecé en la U en el 2018, pero traté de llevar el bloque completo, añadido con mis exigentes entrenamientos y los viajes a nivel competitivo, cosa que no me funcionó. Entonces me quedaban algunos cursos o algo por el estilo, entonces no tenía salud mental. Entonces decidí que iba a priorizar acomodar mis entrenamientos, que son prácticamente en la mañana todos, unas 3 horas aproximadamente, o 4 horas dependiendo del plan.
y en las tardes llevar los cursos de U. El problema es que como mi carrera, que es educación matemática, no tiene tanta gente, el curso o los cursos son nada más de la carrera, nada más abren un grupo, entonces no es como que yo pueda escoger. Entonces ha ido como que acoplando y también no llevo bloque completo, sino que voy aligerando la carga, llevando así como 3 cursos, 4 cursos, en vez de 5 o 6. Entonces eso me ha llevado a que estoy durando más. ¿Y cómo es un día normal de entrenamiento? ¿Cuáles son las mayores exigencias que usted puede tener? Podría ser madrugar. Porque bueno, este semestre me tocó llevar un curso a las 9 de la mañana. Entonces, para ya ir terminando de entrenar con buen tiempo, venirme desde La Sabana o Atillo, que es donde entreno, hasta la universidad, que son como 2 buses, y esperar y todo, irme hasta la U, a deportivas, bañarme, alistarme y ir otra vez a la finca 2, que es donde recibo clases. Es un trajín bastante extenso, entonces calculo 2 horas. Entonces tengo que estar entrenando como a las 5 de la mañana. Y nada más quería preguntarle, ¿cuántos días a la semana entrena usted, digamos? De lunes a sábado. ¿Y en las mañanas? Ajá. Sí, entonces, como te decía, a las 5 de la mañana tengo que estar entrenando, entonces tengo que levantarme a las 3 para salir de mi casa, que es en San Rafael de Alajuela, que duró mucho en bus. Y bueno, y después de eso, como dije, voy a la U, a veces salgo temprano como al mediodía, a veces salgo como hasta como hoy, que voy a salir a las 4 de la tarde. Hay ocasiones que he salido hasta las 8 de la noche, dependiendo del semestre. Llegar a mi casa a las 10 de la noche a bañarme, comer, a hacer tareas y ahí cuando pueda volver a dormir para la misma rutina. Bueno, ya hace poco estuviste en un mundial de atletismo. Exactamente. ¿Cómo describirías, digamos, participar en 2 mundiales de atletismo y encima quedar de 5.º lugar en 400 metros plano? Bueno, el de este año ya era el tercer mundial. Tercer mundial. Ajá. El primero fue en París, 2023, Kobe en Japón, 2024, y este fue en la India, en el 2025. Entonces, fue el tercero, ya tenía más experiencia, ya tenía más madurez deportiva, me sentía mucho mejor preparada. Para los anteriores me pasaba que tal vez me enfermaba o me pasaba algo, entonces no me sentía tan bien, pero me fue muy bien a nivel de resultados, que 5ª del mundo, mejoré marcas, hice 2 personal bests, que eso es demasiado bien, demasiado bueno en este tipo de competencias y no pasa tan seguido. También, bueno, me ranqué bien en las 3 pruebas. La principal, que fue el 400, fue la que quedé 5ª, que es como mi prueba favorita, para la que entreno. Entonces realmente me siento muy feliz, muy orgullosa de los resultados. Después de que volví, logré descansar como un mes para que ya el cuerpo pudiera relajarse después de un año de entrenamientos fuertes y de alta exigencia. Y ahora estoy volviendo a entrenar para ya otra vez volver una pretemporada y luego ya el próximo año con la temporada competitiva. Y en el caso de los Juegos Olímpicos, que tal vez como un momento amargo de tu vida, ¿qué pasó de tu mente cuando te dijeron que estabas descalificada porque te saliste del carril? Bueno, eso fue en Tokio hace 4 años, en el 2021. Realmente me sentí muy triste porque me faltaba como un paso para llegar a la línea, entonces como que me descalificaran, y en esa prueba que era la que más me gustaba, pues sí, como que me golpeó, pero también es como para aprendizaje, ya que he trabajado en eso y he tratado de mejorar. También pues era la primera vez en una experiencia así. En ese momento no había ido a ningún mundial, no había tenido una experiencia tan grande. Y uno diría, es una competencia más, una competencia menos. Mucha gente puede pensar eso, pero realmente no es así, porque estás entre las mejores a nivel mundial.
estás entre los más top y tienes que dar la talla. Entonces se siente como en el ambiente, de verdad cambiaba un montón y la presión, todo, pero es demasiado chiva y fue una experiencia de que a pesar de que no me fue tan bien, en ninguna de las dos pruebas que hice fue una experiencia de aprendizaje, madurez deportiva. Después de eso empecé a realizar muchos cambios y me han funcionado bastante. De hecho, eso le quería consultar para estos mundiales del año pasado y de este año, ¿cuáles fueron esos cambios? Porque también, como decía Steven, llegó a finales, obtuvo un quinto, un séptimo y un octavo lugar. Entonces, ¿cómo fue esa preparación y qué cambios implementó? Bueno, realicé cambios a nivel de nutrición, ya que en ese momento no estaba trabajando con una nutricionista. Duré como casi un año sin nutricionista. Después, también en la parte de psicología deportiva, también que llevé un buen tiempo sin psicóloga y eso es muy importante para el deportista. También en la parte de fisioterapeuta, de entrenamientos de gimnasio, entrenador como tal, también cambié, ya que llevaba muchos años con el que tenía y ya había como que pasar una etapa y aunque fue muy bueno en su momento y me ayudó bastante, ya ocupaba otra perspectiva, otro cambio y eso fue lo que me ha ayudado mucho también. También, pues como les dije, cambio en mí, en una madurez deportiva en tomar las cosas desde diferentes perspectivas, con más seriedad, con más madurez. Y eso no se va obteniendo hasta que uno va obteniendo como la experiencia y de esos eventos. Entonces, también como les mencioné, la decisión de dejar en segundo plano la carga académica y poder acomodarme porque, bueno, actualmente logro rendir a nivel deportivo, logro rendir a nivel de mis estudios, me da tiempo, igual me muero, pero me da tiempo de estudiar, de hacer los trabajos, de aprender y de no solamente hacer trabajos por pasar, sino que realmente estoy aprendiendo más y siento que como profesional fue una decisión bastante importante, sin importar el año en que me gradúe, sé que seré una buena profesional porque aprenderé mucho en mis años de cursos. Y también pues porque decidí tener un espacio para mí misma, para poder relajarme, para poder descansar, dormir, que es muy importante a nivel de estudio, a nivel deportivo, y poder tener espacios de despeje donde pueda salir con mi familia, pasar tiempos de relajación individuales, en compañía, cualquier tipo de aspecto es bastante importante. ¿Y cómo, o sea, qué haces para matar los nervios antes de una carrera? Digamos que siempre van a estar ahí los nervios, la sensación como de picor, porque si no estuviera ahí, si no hubiera nervios, si no estuviera la ansiedad pequeñita que siempre se da, no significaría que sea algo importante. Si uno está a punto de afrontar algo importante, como una exposición, una competencia, un examen que es sumamente importante, lo que sea, uno siempre va a tener como ese tipo de revoltijo en el estómago. Si no fuera algo que a uno no le importara y no le importara el resultado, no tendría eso. Sería como hacerlo y listo. Entonces, sentir eso para mí realmente es gratificante en un sentido por lo mismo, porque me corrobora que de verdad estoy haciendo lo que me gusta. Pero para asimilarlos y como no los cancelo ni los quito, sino que los transformo esa energía y ansiedad en poder, se podría decir, en fuerzas para poder salir rápido, para poder dar las pisadas fuertes y rápidas y como dirían, para poder sacar el power y, y que me vaya muy bien en la compe. Uno tiene que transformar en eso, en esa adrenalina que le ayude a ir corriendo bastante fuerte y rápido. ¿Y cuál es el logro que valora más? Porque ha tenido muchos en los mundiales, incluso ganó una medalla de plata en Santiago. Entonces, no sé, contarnos un poco cuál es ese logro que usted dice, es ese. Bueno, creo que principalmente sería la medalla de Santiago, ya que fue un año bastante complicado para mí. Ese era el año en el que cambié de entrenador.
empecé con mi nuevo entrenador a final de año del 2022. Esa medalla la gané a final del año del 2023, entonces llevaba un año. Normalmente dicen que el desarrollo del deportista y los buenos resultados se empiezan a ver después del año, y yo lo empecé a ver en el transcurso de ese año. Entonces ese cambio, el acostumbrarme a nueva rutina con un nuevo entrenador, también me pasaron muchas cosas a nivel personal que tenía como que luchar para no caerme, pero entonces podría ser eso. Y en segundo podría decir que este mundial que acaba de pasar fue un gran logro a nivel personal, ya que a pesar de que no tuve una medalla, pero sí tuve muy buenos resultados y pude demostrar de mi potencial. También le quería consultar porque no es un misterio que para los atletas en general hay dificultades económicas. ¿En algún Ujú. momento las ha enfrentado y cómo las ha podido sobrellevar? O no sé si incluso ha peligrado una participación por alguna falta de apoyo económico. Sí hemos tenido falta de presupuesto. Bueno, yo desde que empecé en el deporte, mis papás no es como que tuvieran dinero, éramos bastante humildes, entonces siempre que teníamos que ver cómo poder desarrollarnos al nivel deportivo, gracias a Dios siempre tuvimos la oportunidad de que se nos presentaron personas que tal vez nos ayudaban con ropa, con tenis, que tal vez fueran ya usadas, pero no importaban porque igual servían. Nos regalaban, y ya luego también a veces nos regalaban cosas nuevas, pero sin importar que fueran nuevas, ya usadas, realmente eran de bastante provecho para nosotros, ya que en este deporte se desgasta los zapatos, la ropa demasiado rápido. Al inicio íbamos a entrenar con lo típico que no se debería usar, como chores de mezclilla, camisas que 10 lo que uno usa al día a día y que no son deportivas, tenis, Converse, pero era lo que había. A veces no se tenía ni dinero para pagar pasajes, entonces nos íbamos caminando desde San Rafael hasta Belén, que era como hora y media de ida y vuelta, pero y todo eso era como para poder llegar a entrenar, y eso me ayudó mucho y eso lo agradezco porque me ayudó también a valorar todo el proceso que tuve. Actualmente pues también es complicado. Tengo la ayuda de una beca deportiva por parte del ICODER, pero a veces digamos que no es como que una beca deportiva que tú digas, con esto ya dejo de estudiar porque con esto voy a sobrevivir toda mi vida, no. Pero nos ayuda bastante. También tengo la ayuda de Copenhague, que es mi patrocinador. Entonces ellos nos apoyan bastante a los atletas que somos parte del equipo, y eso es como también una descarga de presión de saber que no estoy precisándome ni apurándome a terminar la universidad para poder salir a trabajar. Además de que también doy clases de matemática. Entonces con todo eso me ayudo. No es como te digo, no es como uff, pero todo eso nos ayuda bastante a poder comprar implementos que también son cosas muy caras. Las spikes, que son como los tenis especiales para poder correr en pista sintética, pueden llegar a costar mínimo unos $200 aproximadamente, las buenas que usted diga para competir o hasta para entrenar, y podría costar hasta más. Entonces, y eso se tiene que estar cambiando cada ciertos meses porque ya, y como te dije, a tanto uso se van jodiendo la ropa, alimentación, implementos como ligas, todo tipo, el pago al entrenador, pago de pasajes, y también pues la ayuda económica que uno tiene que dar en casa porque ya somos adultos, hay que dar. ¿Y qué debería mejorar Costa Rica para que los atletas pasen a un siguiente nivel? Bueno, primero que todo, infraestructura. Se ha visto comentarios y videos de muchas personas de que la infraestructura y la seguridad para el deportista está muy, muy mal. No tenemos casi que pistas, y las que hay o están muy malas o prohibido el acceso. Entonces, eso sería primero que todo. Y obviamente también que sean estructuras donde haya accesibilidad para que tanto deportistas paralímpicos como convencionales puedan pues entrar a entrenar. Y también pues más apoyo de tanto entidades públicas como privadas. De como te dije, yo tengo nada más, además de mi beca deportiva del gobierno, tengo nada más un patrocinio.
cosa que normalmente atletas de otros países pueden llegar a tener hasta 5 diferentes, que son 5 diferentes entradas económicas. Entonces, eso es como también lo que se debería buscar como más apoyo al deportista. Cuesta bastante, ya que actualmente nada más se van como, porque me ha pasado que pido como patrocinio, mando cartas y lo que dicen es que ellos buscan influencers, no les importa si son deportistas o no, nada más que sean influencers. Y, y también pues prioridad a más ingresos económicos para el deporte en general. Como te digo, también no solamente en la infraestructura, también para más becas para los deportistas, ya que muchos deportistas son becados hasta que llegan al top, pero en su progreso, en su proceso, cuando es que necesitan más, es cuando no tienen para poder ir. Como te digo, yo llegué a tener gran ayuda de personas que realmente se tocaron el corazón y que Dios mandó para ayudarme a seguir progresando, pero realmente sí costaba bastante sin una ayuda económica. Y ahora un poco de Melissa en la Universidad de Costa Rica. Contanos cómo llegaste a la carrera de matemáticas, decís que estás avanzada. Contanos un poco sobre eso. Bueno, realmente siempre me ha gustado la mate desde que estoy en la escuela. Originalmente quería estudiar medicina o algo que tuviera que ver con el área de la salud, pero primero pues por el examen no logré entrar y segundo pues lo replanteé y dije, si mi visión no es tan buena y sigue deteriorándose, pues no voy a poder ser doctora. Entonces mi segunda opción siempre fue pues dar clases de mate. En el colegio yo ya daba clases como y ayudándole a mis compañeros para exámenes, para estudiar, haciendo tareas o algo por el estilo, y a otros estudiantes. Entonces mis profesores de mate, los profesores que conocían, siempre me recomendaban, me decían, ve, estudie esto, usted es muy buena, se ve que tiene como la habilidad y todo esto. Entonces, cuando vine a la UCR, como la feria vocacional, vi que estaba enseñanza, que estaba educa, que en mi carrera estaba mate pura, y empecé a ver como los planes de todas estas carreras que tenían que ver mucho con mate, y me quedé con la educación. Entonces, mi sueño siempre ha sido estudiar en la UCR, entonces me tenía tanta fe que solo hice examen para esta universidad. Entonces, si no pasaba y quedaba ahí viendo el ciprés. Pero logré entrar a la carrera que me gustaba, que con sobra de puntaje en ese sentido. Entonces, ahí ya empecé. ¿Y cómo, digamos, complementa ese entrenamiento diario y también dar clases? ¿Cómo logra complementar también, por ejemplo, participar en mundiales? ¿Cómo hace ese complemento? Bueno, no es nada fácil. Realmente me hacen falta horas en el día. Pero, y como te dije, logro madrugar, entonces eso me ayuda mucho para poder utilizar horas de la mañana y de horas de la noche y durante el día. Cuando viajo, lo que hago es, bueno, llevarme las cosas de la universidad, el iPad, libros, cartucheras, todo, y las presentaciones, todo descargado, para ir como con el seguimiento de las clases. Mis profesores me envían presentaciones si es necesario, y si tengo que hacer tareas o algo por el estilo, también me envían como los documentos y me dan como un poquito más de tiempo para hacerlas, pero tampoco es como que no me presionan a hacerlas en el viaje. Ellos me dicen, usted tranquila, concéntrese en la competencia porque es un momento de concentración. A veces me doy una semana o hasta 15 días. Entonces, si logro hacer algo, pues lo hago así como con tranquilidad. Y si no, pues ellos me dan permiso de hacerlo cuando vuelva a acomodarme y de hacer como un examen una semana después de lo que tocaba, o si el examen fue cuando yo ya no estaba, pues hacerlo como una semana después de que volví para que me den tiempo de acomodarme, de estudiar y todo esto. Entonces realmente sí he topado con la suerte de que he tenido personas así que me han ayudado, como los profesores y compañeros de la carrera que han entendido eso también. Y con respecto a las clases que doy,
pues acomodo los horarios. Yo misma me acomodo con mis entrenamientos, calculo las horas de autobús, calculo a qué hora voy a estar en la casa, los fines de semana. Entonces ahí voy acomodándome. ¿Y qué metas tenés a largo y corto plazo, ya seas a nivel profesional, académico y en lo deportivo? Bueno, a nivel académico, mi meta principal es graduarme, salir de la U. Como dicen, es más difícil salir que entrar. Pero bueno, realmente igual amo estar en la UCR, es un sueño cumplido, es una meta, pero ya quiero graduarme y poder trabajar en un colegio, esa es como mi meta después de graduarme, poder trabajar en cole, porque amo trabajar en la parte de la adolescencia, ya que es un área o una zona tan complicada de esas edades. Entonces siento como que brindarles apoyo, de ser esa profesora que no solamente se interesa por ir, dar la clase y ya, cumplir con el trabajo y listo, sino que interesarme porque realmente aprendan, porque es una etapa importante, porque ya después de eso viene la U, donde les hacen guacatera con el cálculo y todo esto. Entonces como que no es como que, ay, sí, todos aman matemática, pero que tratar de que la entiendan mejor, la agarren como ese gusto, o que le pierdan ese miedo que llevamos durante años batallando para que se pierda. Y a nivel deportivo, o también a nivel profesional, me gustaría algún día poder tener una academia de aprendizaje para yo mismas, junto con otros profesores, poder enseñarle a los estudiantes. Y también a nivel deportiva, bueno, ya como les dije, estoy en la pretemporada y el próximo año empezamos de nuevo con competencias y a final de año está el primer centroamericano del Caribe que se va a hacer a nivel paralímpico. Ya a nivel convencional han habido varias ediciones, a nivel paralímpico no, han habido centroamericanos, pero llevamos como, el último fue en el 2018, no se ha vuelto a ver centroamericano de nosotros, a nivel convencional sí, pero no hemos tenido nosotros ninguno. Todos los años que se van a hacer se cancelan. Entonces estoy bastante feliz y emocionada por ser una de las participantes de la primera edición de este Centroamericano y el Caribe. Entonces quiero ir a dar buenos resultados, una buena representación para Costa Rica y pues buscar una medalla si es posible. Entonces entrenar para eso y tal vez a nivel deportivo como a largo plazo es seguir compitiendo en todos los procesos del ciclo paralímpico. Dentro de 2 años está otro mundial y otra vez para Panamericano. Entonces buscar otra medalla. Después ya estaría en el 2028, ya dentro de 3 años, Los Ángeles, los Juegos Paralímpicos, ya que clasifiqué a Tokio, no pude clasificar a París. Entonces ya como que mi nuevo objetivo es Los Ángeles y poder mejorar para hacer la marca. Y finalmente, ¿qué mensaje le dejaría Melissa, la deportista, la matemática, la estudiante, La todas profesora. estas profesiones que tenés al país y a los futuros matemáticos y también futuros deportistas que quieren involucrarse? Bueno, que a pesar de que el deporte no ha tenido tan buen apoyo, que realmente actualmente estamos mejor de como estábamos hace unos años y que a pesar de que vean que todo se pone complicado, tanto la U como el deporte, si les gusta, que nunca se rindan, que siempre van a encontrar una forma de salir adelante, que los resultados no se ven desde el inicio, aunque tal vez un curso cueste o nos quedemos una, dos veces que algún día vamos a pasar y que pues eso es, cada caída es como una nueva enseñanza que nos deja la vida para luego levantarnos más fuerte y tenemos más aprendizaje para luego no volver a caer. Que sigan cumpliendo sus sueños, que sigan ayudando a las personas también. No solamente pensemos en nosotros, sino también en ayudar a los demás, en dejar una marca en la vida de las personas, aunque sea una persona, cambiar la vida o dejar la marca en la vida de una persona ya vale la pena. Muchas gracias, Melissa, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la Y, invitación. y mucha suerte en los próximos eventos deportivos. Muchas gracias. Esto fue Rumbo al Podio, el podcast donde les contamos las historias que merecen ser contadas. Muchísimas gracias. Hasta luego.